Le hicimos a las pandillas. A ver, bueno, de esto quería hablarles, porque muchos de ustedes me criticaron cuando les dije, che, los tipos que hacen lo que está haciendo Bukele, siempre tengo algún tipo de recelo con ellos, ¿saben? Siempre hay cosas que digo, empiezan bien, porque empiezan principalmente atacando todo lo que es la cuestión de la seguridad y me parece perfecto, me parece bien, pero después cuando se ven lo suficientemente legitimados, ya empiezan con las posturas más socialistas. Y eso se los dije desde un principio y me criticaron muchísimo por decir eso. Y les dije, no es que no me guste Bukele, estoy de acuerdo con muchísimas de las cosas que está haciendo Bukele, pero cuidado, pero mucho cuidado. Y aquí miren ya lo que empieza a plantear. Al inicio del 2019. Les dijimos, paren de matar o no se quejen después. Pues yo les voy Y aquí compara la economía con precisamente las maras y todos los vándalos que tenían ahí. a dar un mensaje a los importadores, comercializadores. Al comerciante en general. Le voy a dar un mensaje al capitalista, al comerciante en general. Y aquí es donde, chabón, se te está pasando el arroz. Se te está pasando el arroz. Si intentas controlar la economía. Bueno, eso es lo que él entendió, pero el mensaje era a los que estaban tratando de estafar a salvadoreños, metiéndoles productos al triple del precio, 4 veces del precio, injustificable. Entonces el Nayib Bukele les dijo, dejen de estar estafando al pueblo salvadoreño, porque muchos de esos que estafan al pueblo salvadoreño tienen nexos con la oposición del Salvador. Muchos de ellos incrementan el precio por un movimiento político. Entonces el mensaje va directo a ellos. Muchos de ellos metían productos de manera ilegal al país y no pagaban impuestos. Entonces todo ese récord que ellos tienen prácticamente les dio a entender de que si siguen aprovechándose de la gente, todos esos récords que ellos tienen son suficientes para ir presos. Que los gobiernos pasados del Salvador no los metían presos porque era una bola de corrupción es una cosa bien diferente. Por eso es que hay que tener contexto de lo que pasa en un país, para no quedar como aquí este youtuber prácticamente ha quedado como payaso desinformando porque no conoce el contexto de ese país en específico del que está hablando. Como mismo controlaste el tema de la delincuencia, se va el país al carajo. Se te va el país al carajo. Porque estás mezclando peras y manzanas. Y ya te piensas que eres... Pues lo mismo le dijeron cuando hizo lo de excepción. Muchas personas como él, lo mismo dijeron, no, el país se va a ir al carajo, que al autoritarismo, que no sé qué. Adivinen qué terminó pasando, que se volvió uno de los países más seguros de América. De ser el más peligroso a uno de los más seguros. Entonces, cuando vos decís que si se maneja de esa manera no va a funcionar, ¿quién sos vos para decirlo? ¿Qué estudio académico tenés vos para decirlo? Yo no le puedo decir que va a funcionar porque no lo sé. Puede que funcione como puede que no. Pero no me voy a poner en la postura de él de decir, no, es que eso no va a funcionar. No sos nadie para saber si va a funcionar o no. Y ya le vamos a dar contexto de qué fue lo que se hizo en El Salvador, porque no es como lo pintan ahí. Eres Thanos y puedes controlar absolutamente todo. Este es el real problema que tienen los líderes que tienen esta característica mesiánica, que ellos creen que pueden arreglar todo. Y no, yo sí creo que la seguridad y la justicia deberían de estar en manos del gobierno, siempre y cuando sea un gobierno. Bueno, ese es otro punto. Creen que pueden arreglar todo. Se supone que ellos están en ese cargo para tratar de mejorar el país. Si ellos no se creen aptos para poder arreglar los problemas del país, entonces ¿por qué estarían como presidentes? Para empezar, no estamos hablando de un influencer como él, que nadie lo eligió, que él da su opinión pensando que tiene la verdad y que él siempre tiene la razón. No, estamos hablando de un presidente electo que lo han puesto ahí para que arregle los problemas del país. Siempre hay una probabilidad. Y desde el momento que siempre hay una probabilidad, te puedes equivocar. Gobierno es como la gente, que vele precisamente por la ley natural, vida, propiedad y libertad, siempre y cuando sea un gobierno así. Si no, como dice la Declaración de Independencia de Estados Unidos, abolir ese gobierno. Lo abolimos, de una, no me importa. Pero ya cuando tú vienes a meterte también con el tema económico, en lugar de darme libertad sobre mi propiedad y poner los precios que yo quiera, ahí es donde la cuestión se pone peluda, ¿sabes? Mira, yo se los voy a explicar sencillo para que ustedes entiendan. Si yo decido que a partir de hoy las suscripciones de Twitch van a costar $100, ¿qué ustedes ven correcto? Que venga Bukele y me diga, che, ¿lo pones en el precio que estaba o te quito el canal de Twitch? O que ustedes mismos digan, a Oscar se le piró la pinza, ni en pedo. Pero también puede, le vamos a poner el mismo ejemplo que él dice. Digamos que él pone la suscripción y te dice que te va a ayudar a ser millonario si le pagas esos 100.
Obviamente es una estafa, no te va a ayudar a hacer. Él tiene la libertad de hacerlo, sí, pero el gobierno como ente rector de la población tiene que ver que eso que se está haciendo es un fraude, es ilegal. Entonces el ejemplo que él pone, eso sería lo normal, si es que Bukele no está hablando de la gente que pone los precios que quiere. Hay casas en El Salvador que han aumentado mucho de precios y Bukele no les ha dicho nada. E incluso él habló, cuando habló de lo inmobiliario en El Salvador, que él no cree en el control de precios por lo mismo. Porque el control de precios trae eso, que las empresas se vayan. Bukele aquí no está haciendo eso. Lo que hizo con la comida es simplemente, con los de gobernación, pusieron varios lugares donde empezaron a vender la verdura al precio que deberían ser, para competir con esos empresarios vivianes que le están metiendo el triple a la verdura. Eso fue lo que hizo Bukele. No fue y mandó a decir, miren, este es el precio que yo quiero y esto tiene que tener. No, él puso el precio real. Y cuando él dice, ¿y de dónde se saca el precio real? Ellos tienen maneras de hacer estudios cuál es el precio. Le voy a pagar $100, que lo vea su madre, o sea, yo no le voy a estar pagando $100 a Oscar por verlo ahí hablando y haciendo él. No, yo no voy a pagar $100 por eso. Pero claro, el líder como Bukele, como tiene en su cabeza que él puede controlar absolutamente todo, va a venir y va a decir, no, el streamer Oscar no puede hacer tal cosa, tengo que regular el precio del streaming de Oscar. Y ahí es donde se jode todo, ¿sabes? Deja que él... Pues tomando el ejemplo que él puso, pues lo que Nayib Bukele hizo fue que le dijo, ustedes están poniendo cosas a sobreprecio. Entonces, ¿qué hizo Nayib Bukele? Pongamos el ejemplo de él. Nayib Bukele prácticamente lo que hizo es poner otro streamer que sí cobrara el precio real para que compitiera con Green. Eso fue lo que hizo. Lo que pasa es que como no se informó, piensa que él solo les dijo, miren, pongan el precio que yo quiero y ya. No. En El Salvador lo que se hizo, se pusieron varios lugares donde la gente pudo ir a comprar la fruta y verdura al precio real, al precio que no es inflado por todos esos empresarios abusivos que ahí no solo estaban ganando dinero, estaban pero acaparando. Entonces, ese es el punto. El mercado sea quien regule precisamente el intercambio entre ustedes y yo. Mayoristas y distribuidores de alimentos paren de abusar del pueblo salvadoreño o no se quejen de... Abusar del pueblo salvadoreño. Es que los precios reales, y esto es lo que no entienden los socialistas, son indicadores, son señales, son luces que iluminan precisamente toda la carretera de la economía de un país. Y tienen los socialistas, porque aquí hay uno que veo en un comentario que está diciendo, no era liberal, no, nunca lo fue, admiraba a Cuba. Yo les puse video donde Bukele admiraba a Cuba y se los dije 80 veces, cuidado, esto es un principio, esto es un llamado de atención nada más. Yo entiendo que muchos de ustedes me van a decir, no, pero tú, porque no me importa, yo cada vez que crea que tengo que decir algo malo de un líder que me agrada, que me cae bien, lo voy a decir, así sea Milei, así sea Trump, así sea Bukele, así sea... Pues un poco incoherente, porque si él piensa que Nayib alababa a Cuba, que no es verdad, o que él piensa que Nayib usa medidas comunistas y aún así le agrada, siendo él una persona de ultraderecha, conservadora, que está contra todo lo de la izquierda, es como un poco incoherente decir que te agrada. O sea, es incoherente, es la verdad. La verdad que, aquí les va mi opinión, yo creo que él tiene un trauma con lo que vivió en su país. Y él ve en toda persona que tenga una autoridad en un país, él lo ve reflejado como que fuera su país cuando es totalmente diferente. Una, porque el contexto es diferente. Dos, porque el país no se maneja de la misma manera, no tiene las mismas condiciones económicas. Entonces si ustedes se meten al canal de él, van a ver que él tiene muchos videos discrepando con Nayib con cosas que no tienen sentido, que son por lo general videos como este, que él malinterpreta, en la que él no tiene contexto de las cosas y por eso se crea esa falsa percepción que no es la realidad. Porque si usted sabe el contexto de El Salvador, sabe que lo que él está diciendo no tiene nada que ver con lo que se hizo en El Salvador. Quien sea, lo voy a decir. Y esto para mí es una señal de alarma enorme. Recuerden que el socialismo fracasa por la falta de precios.
Recuerden eso. Ese es el teorema de la imposibilidad del socialismo de Mises. Radica precisamente en la escasez de precios. Porque no se puede hacer sin precios, no existe el cálculo económico. Y sin cálculo económico no existe economía. Por eso en países socialistas el pan cuesta más caro que la harina. Si tú te metes a controlar los precios, va a pasar que, bueno, lo que ha pasado en todos los países donde se meten a controlar los precios. Lo que pasó en Cuba, lo que pasó en Venezuela, lo que pasó en Argentina, lo que pasó en absolutamente todos los países donde se intentan controlar los precios. Los vas a disparar. Vas a hacer que los precios sean peores. Se los voy a explicar. En la Revolución Francesa se puso un decreto. El mercado siempre, señor, va a regular solo. En lo único que veo justo que el Estado se entrometa es con cuestiones morales, como la venta de órganos. Que los chinos te metan un malware los chinos para analizar tu información personal y cosas así. Claro. Bueno, el problema de eso es que Greenfield, incluso en un podcast, prácticamente estaba diciendo de que es mejor que lleguen a Venezuela y les paguen una babosada y los exploten laboralmente a no tener nada. Entonces ahí entra un poco como el extremismo en él. O sea, sí, el capitalismo es excelente y eso nadie lo va a negar, pero también están las personas como él que son extremistas, que incluso, o sea, cuestiones como la explotación laboral la justifican. Porque él en ese podcast de Red Pill donde estuvo, justificó en cierta manera la explotación laboral que se da en países de Centroamérica, donde literal llegan las empresas multimillonarias que le pueden pagar a usted por lo menos un sueldo digno y en vez de eso le pagan un sueldo de hambre y lo explotan laboralmente, y él justificó ese tipo de cosas. Entonces, en la mentalidad de alguien que piensa así, es normal que vea extremismos o vea a su Cuba en todos lados, porque el tipo literal quedó traumado de la izquierda, que se ha ido al lado extremo de la derecha. Y no les digo que la derecha sea mala, pero todos los extremos son malos porque son radicales y no dejan ver el panorama objetivo. Por eso es que él tiene esa postura tan radicalizada, en donde ni siquiera le importa tener contexto. Él es una persona que tiene mucho alcance, y es evidente que si él quisiera asesorarse bien de lo que pasó en El Salvador, lo hubiera querido hacer. Pero no lo hizo. Él tendrá sus motivos por qué no lo hizo. En la Revolución Francesa pasó, es increíble que no aprendimos de esas cosas. Algo muy curioso fue que se guillotinaba al que ponía un precio superior al pan, al panadero, que ponía un precio, así pasó con muchos productos, ¿no? Pero el que ponía un precio superior se le arrancaba la cabeza del pan al que estaba establecido. Adivinen qué pasó. Se perdió el pan, no había pan. Primero, matas a los panaderos. Segundo, ¿qué panadero va a querer hacer pan a pérdida? Nadie va a querer hacer pan a pérdida. Pero esto está en el libro de 4000 años de control de precios y salarios. Ahí Y es lo más gracioso que Nayib Bukele en ese mismo video, que él no pone, porque él pone un fragmento y de ahí se deja ir todo el monólogo. En ese mismo video él dice que él no está con la gente que le va a ganar a su producto. Es que él entiende que le tienen que ganar. El problema es con la gente que no solo le gana el producto, sino que ya se eleva los precios al triple. O sea, ya no es ni justificado eso. Y eso los gobiernos tienen maneras de saber cómo. Aunque él diga que cómo ellos tienen para saber eso, ellos tienen sus mecanismos para saberlo. Hay un momento muy interesante que te explica el libro, que es una ciudad que estaba completamente sitiada. Y sin embargo, la ciudad pudo resistir durante meses porque seguía entrando comida de contrabando. Claro que la comida era cara. ¿Por qué? Porque el contrabandista se la tiene que jugar, tiene que arriesgarse, atravesar las tropas que están atacando a esa ciudad que está sitiada, jugársela y vender allá adentro. Y claro que los precios estaban elevados. Y como los precios estaban elevados, la genial idea que se le ocurrió a los que estaban gobernando la ciudad fue topar los precios. Adivinen qué pasó. Ningún contrabandista entró comida. Adivinen por qué se rindió la ciudad. Por hambre. Por hambre. Claro. ¿Qué contrabandista se iba a arriesgar? Y lo gracioso es que está poniendo un ejemplo donde el contexto es que hay una guerra. Cosa que no pasa en El Salvador. Es gracioso los ejemplos que se usan de libros y de cosas del pasado para un futuro que se parece muy poco al pasado y en contextos tan diferentes. A entrar comida perdida. Eres pelotudo, literal. Espero que se entienda con estos ejemplos básicos que le estoy dando por qué no se deben de controlar los precios. No es la mejor de las ideas. Pero es que además ya lo hemos probado. Pero es que eso ya se sabe, que no se deben controlar los precios. Y Nayib Bukele no está controlando los precios. Simplemente le está diciendo a los que están estafando gente en El Salvador que lo dejen de hacer.
Así de fácil. Lo que pasa es que este tipo es de los que vos decís una palabra, no te deja terminar y se hace un argumento de esa palabra sin dejarte vos tener todo el contexto. Él perfectamente pudo haber visto todo ese pedazo cuando Nayib habló de eso, y mucho de lo que está diciendo no lo dijera porque hubiera sabido que no es que Nayib Bukele estaba teniendo tratar de controlar los precios. Simplemente le estaba diciendo que dejen de poner precios irreales y que iban a mandar puestos del gobierno donde para que la gente vea que la fruta y la verdura, esos son los precios reales, y que estos vivianazos que en el pasado cometieron muchos delitos, porque él hace ver como que cuando él los amenaza es solo por ser comerciantes. No, por eso es que cuando hablas de algo y de un país que no conoces, tenés que tener cuidado. Muchos de esos vendedores que meten productos al país son vivianes. No entran por frontera, entran por lugares ilegales para no pagar impuestos y no declarar. A esos iba la amenaza. Pero como aquí el señor le importa poco tener rigor, ahí queda él pintado como ignorante al decir ese tipo de cosas. Una y otra vez. Y a quien no me crea, lean 4.000 años de control de precios y salarios. Léanlo, vamos para allá. Pues, porque todos están fichados y ustedes lo saben. Ustedes saben. Y aquí ya es la amenaza directa. Todos están fichados. Ustedes saben que están fichados. Como si fuera, fíjate, aquí está tratando al comerciante como si fuera un marero. Esto es terror pánico, gente. Esto es alerta de socialista. Terror pánico. Está tratando al capitalista, al comerciante, como si fuera al tipo que es un... O sea, el capitalista que usa la canasta básica y le triplica o le cuatruplica el precio. Ese es el comerciante. Esos no son comerciantes, esos son estafadores. Un comerciante trata de tener su ganancia, pero no a ese nivel. Sobre todo con productos de la canasta básica, porque Nayib Bukele no está haciendo eso con los televisores, no está haciendo eso con los carros, no está haciendo eso con las casas, está haciendo algo con la canasta básica. Que se entienda eso también. Y es una cosa que él no puntualiza, que son cosas bien diferentes. Él está englobando como que control de precios, pero decide qué es el control de precios. Y lo peor es que ni siquiera es control de precios. Simplemente los está exponiendo como los chabacanes que son, y que dejen de estafar a la población. Ya quisieran muchos ciudadanos de otros países que sus gobiernos tuvieran eso. Por eso existe este ente que protege al consumidor. Lo protege de estafas, es lo mismo. Entonces me va a decir que este ente que protege al consumidor no debería estar ahí. Debería dejar que las empresas hagan lo que quieran, y porque las empresas traen comida, que sí lo hacen y traen empleo, pero tampoco hay que dejar que las empresas gobiernen un país. Si no, va a ver lo que está pasando en México con Coca-Cola, que los está desabasteciendo de agua. Un benefactor público, al que vende el pan, al que vende los frijoles, al que vende el arroz, al que vende el pescado, al que vende al panadero, al carnicero, etcétera, etcétera, como si fuera un marero. Cuidado, gente. Esto es simplemente una alerta, ¿eh? Los que quieran, no, tú estás en contra de Bukele, eres un comunista, Cuidado, gente. Cuidado. Que esta, gracias por la suscripción, es impredecible. esta es la supuesta derecha que no es derecha, ni nunca lo fue. El simple hecho de mantener la seguridad no significa o querer lograr una mejor seguridad. En eso tiene razón. Nunca se ha identificado ni Nuevas Ideas ni Nayib Bukele como de derecha ni como izquierda. Ellos simplemente dicen que van a practicar políticas que ayuden a la población. Entonces yo no sé de dónde él saca que es derecha. Sí fue a la convención de CIPAC porque muchos, quizás el 70%, están a favor de las medidas de Nayib Bukele, y eso es cercanía política. Así de sencillo. Pero que él, por su mala interpretación, piense que Nayib Bukele está haciendo control de precios, y ya por eso en el título de su video le ponga "se le salió lo comunista", me parece ridículo y extremista. Muy extremista. Seguridad no significa que es derecha. La derecha no solamente se caracteriza por eso. Cuidado. Los delitos que han cometido, no va a ser la multa. Ya anda delinquido. Ustedes ponen el precio que ustedes quieran y están cometiendo delitos. Dime algo, bro. No es por eso que les decía eso. Y si él hubiera visto todo el video, se hubiera dado cuenta de por qué le estaba diciendo eso. Además, sí, ahí vos podés poner el precio que vos querás, pero también hay una cosa que se llama no ser un estafador.
no vender un producto a 5 veces, 4 veces su precio, porque no tenés manera de justificar por qué. Eso lo único que hace es arruinar el comercio también. Dime algo, multa por el incremento de los alimentos las que les vamos a poner. No se quejen después. Yo espero que mañana los alimentos estén a precios más bajos de lo que estaban ahora. ¡Guau! Esto es de lo más básico del socialismo, man. De lo más básico del socialismo, puro populismo. Yo espero que los precios mañana estén más bajos. Y el otro día vino aquí a Estados Unidos a dar un discurso de mamita. Yo espero que mañana ustedes tengan los precios más bajos de lo que están ahora. No aprendemos, en Latinoamérica no aprendemos. No aprendemos. No era liberal, bueno, algo malo tenía que tener. Aplausos. Se puso en modo chavista. Mamita. No es broma. Como se lo dijimos a las pandillas en el 2019. Literal, está... Y aparte te lo dice literal, como se lo dijimos a las pandillas. El comerciante a partir de ahora va a ser un pandillero en El Salvador. Gente, de verdad, esto es una alarma muy, muy grande. Yo no quiero aquí estar en se los dije, no sé qué, no sé cuánto, pero se los dije. Este es el problema de colocar todo el poder en un solo hombre. Es como la chica de Reveal Podcast, que decía que ganaba más dinero siendo prosti que teniendo 3 trabajos y que la culpa de eso era el capitalismo. Claro. Sin analizar de que lo más seguro, los empleadores de ella y de su mismo salario está regulado por el gobierno y encima te sacan dinero en impuestos del sueldo. Se dieron cuenta que no era broma, ¿verdad? Entonces... O sea, aquí los está amenazando con meterlos presos, no multas, no presos directamente. Importadores, distribuidores, comercializadores y mayoristas. Eres pelotudo, los estás expulsando de tu país, amigo. Eres pelotudo y espero que rectifiques. Espero de verdad que Bukele rectifique esto. Espero que lo rectifique. Eres pelotudo. Vas a expulsar, precisamente ahora mismo lo que está pasando en El Salvador es que económicamente no está tan bien. Vas a expulsar a los comerciantes de tu país. Eres pelotudo. O sea, él mismo dice que El Salvador no está bien económicamente, pero sí está de acuerdo en que le metan 3 veces, 4 veces a un producto. ¿Cómo El Salvador va a salir adelante? Lo único que vas a hacer eso, lo único que pasa cuando se permiten ese tipo de cosas es que unos pocos tengan toda la riqueza de un país y los demás sean pobres. Porque no van a poder comprar esos productos que están a 4 veces lo que deberían estar. Entonces, cuando este tipo habla de que déjenlos que ellos vendan a lo que quieran, no sabes lo que estás diciendo. Por eso es que en muchos lugares de Centroamérica la riqueza está concentrada en unos poquitos y los demás todos son clase baja. Eso es lo que pasa cuando vos le permitís a los vivianes meter precios que no son a las cosas. Entonces aquí el bobo termina siendo Greenfield por no pensar en eso tan simple. Expulsando al productor de tu país. Esto es una aberración. De alimentos, paren de abusar. Hay incrementos que son justificados, de acuerdo. ¿Y cómo sabemos cuál es el justificado y cuál es el injustificado? Porque los gobiernos tienen mecanismos para saber cuánto se les va por transporte, cuánto se les va por compra. Entonces ellos hacen un estimado de cuánto es lo que se le puede ganar. Y si el gobierno está diciendo que le bajen es porque hay vivianazos en El Salvador que le están ganando 4 veces a la canasta básica, ojo, no a un carro, a la canasta básica, que es lo que come el pueblo salvadoreño. Bukele, el que tú digas, el que te gusta a ti, el que bajo te levantaste y te salió de ahí, decir, bueno, yo creo que están abusando con este precio. No, tontito, fue porque la mayoría de la población salvadoreña se estaba quejando de que los vendedores estaban metiendo precios irreales. Es por eso, ese es el indicativo para que el gobierno hiciera algo. Pero como sos un tipo que le gusta reaccionar de todo y nunca acepta que se equivoca, pensás que andar reaccionando en directo a cosas de las que no sabes y no tenés contexto, siempre vas a tener la razón. Y pues no vas a tener siempre la razón. Hay muchas cosas que este tipo puede hablar que son razón, pero aquí te estás equivocando. Con este precio, en ese momento entonces es que estamos abusando. Subió 10%. Pero que por un rumor que hubo una lluvia va a subir el doble, es un abuso. Y ustedes saben los delitos que han cometido en los últimos años. Los delitos que cometieron en los últimos años. Ustedes lo saben, ya saben que están fichados y que van presos, porque ustedes han cometido delitos. Porque comerciar está claro que es delito. ¿Saben qué? No lo dijo por eso. ¿Ven por qué este tipo tergiversa la información? En el mismo video dice por qué. Y ya se los dije yo a lo largo de todo esto, ¿por qué les dice eso? Pero él lo hace ver como que, ay, por vender. No. Si vas a hacer una reacción de algo, no use ese argumento bajero
de interpretar lo que a vos se te da la gana, porque no es así. Así se deforma la información. Porque era una de las esperanzas de nuestro continente. Y a ver qué carajo dice Milei con respecto a esto. A ver qué dice Milei con respecto a esto. Esto es una burrada. Obviamente Milei no va a decir nada porque Milei tiene gente encargada para asesorarse del contexto de las cosas que pasan en otros lados. Cosa que aquí el tipo no tiene. Por eso es que acaba de patinar con ese video. Esto es una burrada. Ojalá yo tuviera la oportunidad de preguntarle a Milei y le iba a decir, dale un consejo a Bukele que quiere controlar los precios. Dale un consejo. Bueno, estábamos ocupados con las pandillas, no teníamos tiempo de ir tras esos otros delitos, pero ahora sí tenemos tiempo. Pero ¿cómo comercial va a ser un delito, Bukele? ¿Cómo que yo le pongo un precio a mi trabajo? Si a mí me da la gana de decir, yo soy barbero, y a mí me da la gana de decir que cortar el pelo, si yo te corto el pelo, cuesta... Pero es que él no está haciendo control de precio de cosas como carros y todo eso, sino que él está diciendo que no estafen a la gente con la canasta básica. Es que si este tipo se hubiera puesto a pensar, bueno, ¿de qué se dice que es? Ah, es de la comida. Tal vez le hubiera craneado más en la cabeza y hubiera dicho, bueno, es la canasta básica, es lo que la gente come, no es un lujo. No estamos hablando de un lujo. Estamos hablando de, por algo se llama canasta básica. No se pueden aprovechar y estafar gente con la canasta básica. Porque si como él dice, Nayib Bukele hiciera control de precio, ahorita todas las casas que valen 2 veces lo que valían antes, ya las hubieran regulado. Los carros ya los hubieran regulado, todo hubiera sido regulado. Y nada de eso se ha hecho en El Salvador. Y esa es una de las quejas de mucha gente, que quisieran que se hiciera eso, pero Nayib Bukele ya lo ha dicho cuando habló del problema inmobiliario, que él no puede hacer un control de precios por lo mismo, porque no es factible. Por ende, cuando este tipo dice que Nayib se le salió lo comunista, me parece ridículo porque te falta contexto, te falta información. Si hubieras sabido todas esas cosas que yo he dicho, tal vez no hubieras patinado tanto en video. Es más, quizás ni hubieras hecho este video. $5,000, ¿cómo eso va a ser un delito? Si yo soy panadero y quiero vender mi pan en $3,000, ¿cómo eso es un delito? Yo con mi propiedad, Bukele, hago lo que me dé la gana. Y El Salvador no es tu finca. No lo es. ¿Estamos todos locos, ok? Paren de abusar. No, lo que pasa es que vos sos un ignorante, que no sabes de qué estás hablando. Estás hablando de una canasta básica, no del precio de un carro. Yo espero precios más bajos mañana o van a tener problemas. Piensa lo que quieras de mis actos, pero no dudes de la realidad. La reclamación ya ha comenzado. Y ya no podemos detenerla.